Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, un programa de Radio Monumental, producción del Departamento de Noticias, que analiza y profundiza en los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Esta semana solo tenemos Matices lunes, martes y miércoles, así que será el último Matices de la semana y en un horario adaptado porque de 3 a 4 de la tarde vamos en vivo con Matices, solo una hora, no hora y media como es común, producto de la transmisión del partido entre Francia y Albania que se realizó hace unos instantes, solo que hoy estuve desconectado del fútbol, no sé cuánto quedó, ya voy a ver cuánto quedó Francia y Albania, pues no tengo idea. 2-0. Ganó Francia 2-0, ganó Francia 2-0, bueno, Francia clasificado entonces de una vez ya a los octavos de final. Bueno, hoy será Matices Internacional. Esta semana hemos hablado muchísimo, y la semana pasada también hemos hablado muchísimo de la actitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, quien, muy a diferencia de sus antecesores, José Miguel Insulza y Miguel Ángel Rodríguez, digamos que no es tan diplomático en el sentido estricto. Don Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, y entonces de una vez lanza una bomba y le pide al Consejo Permanente que active la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Esto genera una enorme presión internacional. Creo yo que él da un espacio para que ya finalmente los presidentes del continente hablen sobre Venezuela, le da de alguna manera fortaleza a una comisión de expresidentes que estaba intentando mediar en Venezuela, y ayer nos sorprende tanto John Kerry como secretario de Estado de los Estados Unidos como Nicolás Maduro como presidente de Venezuela anunciando un diálogo directo con los Estados Unidos. Don Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos acompaña esta tarde. Don Carlos, bienvenido a Matices nuevamente, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall, por la invitación y con ánimo de compartir un tema que a veces parece de nunca acabar, que es la situación venezolana, que recuerdo que el primer Matices que tuvimos fue inaugurando la Asamblea Nacional Venezolana, y que muchos de los comentarios es, bueno, ¿en qué va a parar esto? Y 6 meses después la pregunta sigue siendo la misma, ¿en qué va a parar esa situación? ¿Cuáles van a ser los caminos de salida de un conflicto que es muy complejo y que ahora se unió un nuevo escenario? Porque Almagro, el secretario de la OEA, con poco tiempo de nombramiento, se juega mucho de su prestigio y de su capital político para lo que le queda de gestión en estos 4 años. Se lo juega en una mesa de cartas, tira una carta fuerte y se está jugando, pues la verdad, muchas cosas. Sí. Y lo pone en un escenario donde se están midiendo las redes de influencia de muchos países. Quizá tal vez podamos empezar, Randall, explicando cómo funciona un poco en términos generales la OEA, para que la gente comprenda un poco cómo se mueve este elefante que es a veces muy pesado. La OEA tiene básicamente 3 grandes instancias de carácter parlamentario, por ponerlo de esa forma, aunque no es el término técnico correcto, pero es lo más cercano que tenemos. Un órgano que es permanente, que es el Consejo Permanente de la OEA, que está integrado por todos los países de la OEA. Eso lo hace bastante complejo. Pues no es algo como la gente piensa en Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, que lo integran 15 países de 180, no. Y que mandan 5. Sí, el Consejo Permanente lo integran todos los países que componen la organización, que toman sus decisiones jurídicamente mediante la mitad más 1 de sus votos, pero que la tradición ha sido que tienden al consenso, es decir, a pasar resoluciones consensuadas
más que resoluciones votadas. Esa ha sido la tradición. Y en algunos casos toma decisión por 2/3 partes. El siguiente órgano, que ya son órganos de emergencia, es la consulta de cancilleres, que es cuando se produce un elemento muy peligroso para el hemisferio, de gran riesgo. Un Estado miembro o el secretario general de la organización puede convocar a una consulta de cancilleres que se reúnen y toman las decisiones del caso, que fue por ejemplo cuando el Costa Rica en varias ocasiones ha convocado, la última en razón de la migración de cubanos y extracontinentales. Y el tercer órgano es la Asamblea General. La Asamblea General se reúne ordinariamente cada año y extraordinariamente a convocatoria del Consejo Permanente. Es decir, es una instancia que es la que toma las decisiones más gravosas. ¿El Consejo Permanente está integrado por los embajadores? Por los jefes de misión permanente en la OEA que tienen el rango de embajador. Ok. Después los cancilleres, por supuesto, de cancilleres, y la Asamblea General por presidentes. Por presidentes, o en su defecto, tanto cancilleres como presidentes por sus representantes. Es decir, un presidente puede decirle a su canciller que vaya. Usted ve el éxito de esas convocatorias dependiendo de quiénes van. Por ejemplo, si a una cita de cancilleres se nombra como representantes a los embajadores que están acreditados ahí, lo que quiere decir es que eso tuvo un éxito limitado y que en realidad no va a tener peso. Lo mismo de presidentes. O sea, te permite ver, digamos, cuán importante puede ser la reunión en sí, viendo quién de veras va o si manda representantes. Ahora, lo importante es que aquí todos tienen derecho a un voto y que participan todos. Entonces, eso hace que y la tradición de que aquí todo pasa por consenso y no por votación. Entonces, se vuelve una organización bastante endeble en la toma de decisiones, porque a la hora en que usted dice, bueno, vamos por consenso para evitar conflictos, usted baja las expectativas que todo el mundo pueda tener del resultado de la OEA. Sí, es una organización muy interesante donde efectivamente, como lo apunta usted, Carlos, cada voto, o sea, un voto vale un voto, es decir, voto vale un tiene voto. el mismo peso el voto de cualquier país, pero efectivamente la búsqueda de consenso hace todavía más difícil, digamos, la organización sobre la toma de decisiones. Ahora bien, la decisión del secretario general Luis Almagro, que de que entró se le fue de frente, ¿verdad?, a Nicolás Maduro, para algunos una imprudencia, para otros una valentía, rompe un poco el esquema de consenso dentro de la OEA. Yo supongo que habrá países que dirán que tal vez efectivamente el secretario general Almagro es un poco imprudente. Vamos a ver, ahí hay un juego muy, muy interesante. La relación entre Almagro y Maduro nunca fue cordial. Es decir, recordemos que Almagro es una figura internacional, fue canciller del Uruguay, en fin, no fueron realmente cordiales, a diferencia de Insulza, que más bien tenía una visión más de apoyo a las iniciativas del ALBA, o al menos de silencio ante las iniciativas del ALBA. Sí. Entonces, cuando se nombra Almagro, se sabía que se iba a seguir una línea un tanto distinta. Sí, porque Venezuela no lo bloqueó. No recuerdo bien ahora si lo bloqueó, pero que lo apoyara abiertamente no, pero digamos que se sabía que Almagro iba a tener que entrar en un proceso distinto. Almagro entra también en una coyuntura internacional en que las izquierdas latinoamericanas que habían dominado la década pasada van de salida. Entonces Almagro también tiene una situación coyuntural distinta. Es decir, la Venezuela que podía bloquear cosas muy fácilmente en la OEA, con petrodólares, con influencia internacional, presidiendo el ALBA, la Venezuela de Chávez, que los chavistas añoran, ya no es la misma Venezuela de ahora es una Venezuela debilitada y que su red de contactos se torna cada vez más débil. Entonces eso le permite a él tener un espacio de mayor movimiento, pero siempre se va a encontrar cosas coyunturales. Cuando Almagro se lanza y dice, bueno, voy a invocar la carta
Democrática Interamericana, que tal vez ahorita repasamos de qué se trata, en realidad va a enfrentar inmediatamente una oposición de Venezuela, pero no solo de Venezuela. Se va a dar una posición, en este momento, el Consejo Permanente es presidido por orden alfabético. O sea, es rotativa la presidencia y empieza A, B, C, D. En este caso le toca a Argentina. El embajador de Argentina, siguiendo instrucciones de su gobierno, convoca, cuando Almagro se lanza, convoca una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para entrar a hablar del asunto de Venezuela. Eso fue la semana pasada. Y saca una resolución por consenso. Y Almagro, y eso era un reto a Almagro. De hecho, Almagro manda a un representante. Él no va a la sesión para diferenciar que lo que se está votando ahí no es lo que él quería. No es su solicitud, que se tiene que conocer más adelante. Y Almagro, previo a la reunión, acusa al embajador de argentino de estarlo bloqueando. Y básicamente, según dice The Guardian, el periódico inglés que hace una investigación del asunto, lo que dice es, así a punta de seguramente de reuniones, sin mencionar fuentes, lo que dice es que los argentinos están con la idea de que la canciller del gobierno de Macri ocupe la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entonces, que su negociación con Venezuela va por ese lado, que ellos quieren obtener el apoyo de Latinoamérica unida, y que entonces por eso están bloqueando la posición de Macri de convocar rápidamente a un Consejo Permanente que resuelva si se aplica o si se llama a una Asamblea General para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Claro, aquí hay que entender que Almagro pide nada más la solicitud de una sesión extraordinaria del 10 al 20 de junio. Exactamente. Y lo que hace el canciller argentino, el embajador presidiendo el Consejo Permanente, es adelantarle otra sesión antes de que se haga su solicitud. Para debilitar la solicitud de él. Pero él se ha mantenido en la convocatoria. Entonces, ahí ves que no solo se juega el posicionamiento ideológico de un país, porque recordemos que una de las promesas de Macri era ser más duro con Venezuela, pero aquí está tendiendo una mano. Ahora, esa sesión de la semana pasada da una resolución bastante endeble, por consenso. O sea, usted no puede esperar en el consenso resoluciones fuertes, porque por consenso es que también Venezuela la vota a favor. Entonces había que llegar con un texto que Venezuela más o menos aceptase. Pero lo cierto del caso es que eso no hubiera pasado en un escenario donde Venezuela estuviese fuerte, porque Venezuela hubiera podido juntar sus votos antiguamente muy fuertes, antiguamente son 2 años, 3 años, del ALBA, para bloquear cualquier tipo de resolución que incluso insinuara la necesidad de respeto a ciertas garantías y derechos. Pero entonces finalmente lo que logra Almagro, vamos a ver, yo tengo cierta duda de esta posición de que Almagro efectivamente, y ahorita hablamos de la Carta Democrática, de que efectivamente quisiera que se convocara la Carta Democrática. Lo que me da a veces la impresión es que lanza ese misil sobre el Consejo Permanente con el fin de que el tema esté en agenda. Y lo logró, aunque no invocaran la Carta Democrática. Él lleva el problema interno de Venezuela que se discuta en América Latina a nivel no solo de analistas, sino a nivel de países. Es decir, él le pone el reto a los países que tienen que tomar una posición. Lo que pasa es que esa idea de que cada país tome una posición te la bloquea la resolución de consenso que fomenta la presidencia argentina, muy apoyada por Ecuador. Entonces, decir, el reto de Almagro es, ok, discutámoslo, pero que cada país muestre sus cartas en una votación. Pues ya en una votación sí es cierto, o sea, no negociemos, no, queremos votación. Y la maniobra argentina es, no dividamos el continente porque en esto podemos salir heridos todos, lancemos una resolución de consenso débil, sin que todavía esté agotada la otra parte, ¿verdad? Pero vamos a ver, el interés individual de la canciller de Macri, de ser secretaria general de la ONU, según The Guardian,
vale para que Macri, que es la antítesis del gobierno de Cristina Fernández, le lance una mano a Venezuela. Es una interesante situación. Vamos a ver, jamás podemos probar si eso es cierto, pero sí es muy extraño que la presidencia argentina sea la que tiende la capa en este momento para salvarlo, y lo ha hecho, retrasó la resolución sobre este asunto, cosa que Almagro, si eso sí lo dijo, acusó al embajador argentino de estarle retrasando el proceso de votación de la convocatoria. ¿Por qué no siente una doble cara entonces del gobierno de Macri en temas de relaciones exteriores? Digamos que a veces los intereses particulares de un gobierno te llevan, los intereses particulares de las personas que están en el gobierno te llevan a bueno, esas circunstancias. Hay un matiz. Sí. Efectivamente, porque no es un interés país, es un interés individual de la canciller de Macri. Que es una persona que ha estado metida en la Organización de Naciones Unidas bastante tiempo. De hecho, siempre se pensó que ese paso por la Cancillería Argentina era para tener una plataforma interesante para lanzar su candidatura, en vista de que muchos países, entre ellos Costa Rica, han señalado que la próxima secretaria general tendría que ser mujer, e incluso se tendría que salir de la tradición de la organización de ir por regiones, en pro de que una mujer resulte electa secretaria general. Sí, es interesante. Lo que pasa es que en el arranque del gobierno de Macri, todos esperábamos, digamos, que tuviera una agresiva respuesta a Venezuela, sobre todo siendo parte del ALBA. Correcto, y Macri con un discurso muy fuerte en contra de Venezuela, pero son cosas que pasan. Es decir, una cosa es la campaña y otra cosa es ya el ejercicio de esa política exterior. Yo creo que también hay otra pregunta de fondo, si esta actitud de Almagro contribuye a la resolución del conflicto venezolano, o más bien le estamos echando más gasolina a la hoguera, porque con esta actitud Almagro está dividiendo las opiniones de la organización. Están quienes lo apoyan, John Kerry en su discurso ante la Asamblea General Ordinaria, lanza una voz de apoyo muy fuerte hacia Almagro, lanza una condena muy fuerte hacia Venezuela, al mismo tiempo que tiene pactada una reunión previa con la canciller venezolana. No es que esto... Vamos a ver, la reunión entre Kerry y la canciller venezolana estaba planificada. No fue que se dio de momento, que se dieron en un pasillo, no, eso estaba planificado. Entonces, ahí hay ciertos movimientos que no se entienden claramente, ¿verdad? Sí, y de hecho es un juego. Un día de estos está aquí el canciller de la República, le preguntaba yo que si un canciller tenía que morderse la lengua a veces, y me decía que la mayoría de las veces. Efectivamente, digamos, para entrar en el tema de las relaciones diplomáticas. Dice Gustavo Araya, que es nuestro especialista en comunicación política: excelente programa, no hay como escuchar a los que saben. Así es que... Muchas gracias para don Gustavo. Sí, un saludo para don Gustavo Araya. El POAS dice: diálogo Estados Unidos-Venezuela para empezar un diálogo entre productores. Ahorita vamos a hablar de eso. Entre productores de petróleo, luego otros temas. Gustavo dice: logra Macro las dos cosas, quedar bien con su público interno anti-Venezuela. Macri, perdón, dos cosas: quedar bien con su público interno anti-Venezuela y no tener enemigo externo, que sería en este caso, por supuesto, Maduro. Ahora bien, ¿qué es la Carta Democrática de Naciones de la OEA? La Carta Democrática Interamericana es un proceso muy largo que tal vez podamos resumir de esta forma. El continente latinoamericano como tal, Latinoamérica como tal, una de las constantes históricas han sido los golpes de Estado durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Cuando se acaba la Guerra Fría, y las actitudes ante esos golpes de Estado han sido distintas. Algunos estados han decidido reconocer a los gobiernos golpistas bajo un principio de efectividad, y si usted tiene el poder, ¿cómo no lo voy a reconocer más allá de cualquier cosa? Hasta lo que se llama el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno. Entonces muchos gobiernos dicen: no, yo no reconozco porque usted no es legítimo, usted no llegó ahí por los canales que establece
es el sistema. Finalmente, esta tesis de la legitimidad como forma de reconocimiento se fue imponiendo a finales del siglo XX en América Latina. Y eso tiene mucho que ver con el final de la Guerra Fría y de un predominio de los Estados Unidos en la región. Es decir, la década de los 90 es una época en que Estados Unidos sale triunfante de la Guerra Fría y se ve como el único actor fuerte de las relaciones internacionales y logra impulsar una agenda. En una tiene éxito, en otras fracasa, pero impulsa una agenda en la cual los países latinoamericanos se comprometen básicamente a proteger la idea de la legitimidad democrática como único medio para acceder al poder. Entonces van generando una documentación, primero un documento pequeño que se llamó la Cláusula Democrática Interamericana, que lo que dice básicamente es que no se reconocerán a los gobiernos que son producto de violaciones a la estructura constitucional. Hasta llegar a un documento más grande que es la Carta Democrática Interamericana, que básicamente está compuesto por 4 partes. Las primeras 2 partes, que son básicamente de apoyo a la democracia como el mejor medio de gobierno que existe, el mejor sistema de gobierno que existe, la relación entre la democracia y los derechos humanos, que se ponen como iguales, es decir, no puede haber derechos humanos si no hay democracia, y define un especial tipo de democracia que es la democracia representativa. Es decir, no define la democracia popular, que tiene otra variante. Ok. La tercera sección viene y establece quizá la parte más dura de toda la carta. La carta no es tan grande, son unos 30 y resto, 40 artículos. La tercera es la más fuerte porque lo que establece es que establece una norma que dice que ningún Estado que se separe del régimen constitucional interno podrá participar de la Organización de Estados Americanos. Eso básicamente significa que los estados que están dentro del sistema no van a reconocer como tal a los gobiernos que surjan de violaciones al régimen constitucional. En principio. Lo interesante de Almagro es que Almagro lo lleva a otro nivel. Almagro hace una interpretación de la normativa para llevar eso no solo al surgimiento, sino a convivir saltándose el régimen constitucional. Sí, es muy interesante. Jurídicamente hablando, ese es el salto cualitativo que da la solicitud de Almagro. Claro, habría que ver si es legítimo. Esa es una discusión. ¿Cuándo se ha utilizado la carta? La carta se ha utilizado, si no mal recuerdo, en 2 ocasiones. La primera fue a favor de Venezuela y se utilizó aquí en Costa Rica en el año 2002, estando aquí celebrándose en Costa Rica la Asamblea General. Recordarán ustedes que se produjo un mini golpe de Estado en Venezuela. Chávez fue depuesto, fue colocado en el poder Pedro Carmona Estanga. Estando aquí en vivo la asamblea, se hace un corte en la asamblea, se convoca como tema la situación en Venezuela y se aplica la Carta Democrática Interamericana para no reconocer el gobierno de Pedro Carmona. Después Chávez volvió al poder y, como anécdota, se burlaba de Pedro Carmona llamándolo Pedro el Breve. Chavismos. La segunda ocasión que recuerde, ahora no tengo claro si hay una tercera. Honduras. Cuando no se reconoce y se suspende de la organización, lo que hace es suspenderse, no expulsarse. Es diferente, son 2 cosas diferentes. Expulsarte es que te sacaron del club. Suspenderte es que no tenés acceso a los derechos del club por un tiempo, hasta que se recomponga una situación. Fue en el caso de Honduras, con el caso del golpe de Estado contra Zelaya y el gobierno de Micheletti. Sí. Preguntaba sobre la legitimidad de lo que hizo Almagro, porque yo leí el informe que hace Almagro, ¿verdad? Es muy interesante, porque si uno lo ve con una lupa muy jurídica, digamos, podríamos decir que el gobierno de Venezuela efectivamente es un gobierno electo constitucionalmente, que representa el poder ejecutivo electo por los venezolanos, ¿verdad? Y hay una Asamblea Nacional electa también por los venezolanos de oposición.
hasta ahí hay un respeto absoluto a la constitución de ese país. Claro, pero la petición va tocando otros puntos. Vamos a ver, el artículo 20 de la carta que tengo acá, voy a leer nada más el primer artículo, que el único artículo que nos pueda aclarar. Dice, en el caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y de actuar las decisiones que se estimen convenientes. Es decir, un poco lo que Almagro jurídicamente está intentando establecer es que la situación que se está viviendo en Venezuela afecta gravemente el orden constitucional, que el gobierno está bloqueando la salida constitucional al asunto, que es el referéndum revocatorio, y que eso constituye una violación a la Carta Democrática, y que hay una situación ya completamente inmanejable para el gobierno que está provocando que se violen masivamente derechos humanos, tanto a nivel particular con encarcelamientos como a nivel general con desabasto. Entonces es un poco, Almagro no solo se está jugando una carta política, se está jugando una interpretación jurídica, sí, porque está entendiendo orden constitucional más allá de lo que tradicionalmente se había entendido como orden constitucional. Sí. Orden constitucional se había entendido como transición legítima de gobiernos a partir de elecciones. Exacto. Aquí está valorando si un gobierno está cumpliendo el orden constitucional en su manejo del régimen interno. Y eso, vamos a ver, ahí sí estamos yendo un poco más allá del principio de no intervención, pero el principio de no intervención también ha sido bastante cuestionado y debilitado en los últimos 20 años. O sea, jurídicamente es interesante también el punto. Sí, pero recuerdo el informe de Almagro, que insisto, me pareció muy interesante. Sí, ¿verdad? Cómo, digamos, la estrategia que él usa para explicarse es que el poder reside en el pueblo, y que por tanto el pueblo es el que quiere un referendo revocatorio. Y es el que tiene el derecho de decidir si Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela o no. Porque la Constitución lo establece como un mecanismo de salida. Así es, pero la parte que me parece vulnerable a mí, jurídicamente, don Carlos, es que depende quién lo vea. O sea, depende desde el matiz, desde el prisma en el que usted lo vea, puede decir que efectivamente se le salió la situación de las manos al gobierno. No, si usted le pregunta a un opositor es probable que le diga que sí. Si le pregunta a un chavista es probable, bueno, a un madurista, no sé si existen, puede ser que, supongo que los que le gustan los plátanos maduros son maduristas. Me refiero a algún seguidor de Nicolás Maduro, puede ser que le diga que no, que lo tienen bajo control y que es un ataque de la derecha y los capitales del mundo. No, lo que generalmente alegaría, y lo que le está alegando Venezuela, no tan elegantemente, ¿verdad? No sí, tan elegantemente, porque el discurso venezolano es muy pesado. Solo decir que se meta la Carta Democrática. Sí, que es un lacayo del imperio. Y, sí. Pero lo de la Carta Democrática fue el más altisonante. Pero el hecho de que se esté valorando la actuación del Consejo Superior Electoral, ahí usted puede alegar que eso es una intervención en los asuntos internos venezolanos. ¿Quién es usted para valorar la actuación correcta o no del Consejo Supremo Electoral? Lo cierto del caso es que esa presión sí ha generado que el Consejo Supremo Electoral tome la decisión ya de definir cuándo va a ser el análisis de las listas, ¿verdad? Porque le había dado, primero había dicho que las listas no las iba a ver todavía y que estaba dándole vuelta. Y ahora sí ya señaló fecha, pero ahí también hay un juego interno. Vamos a ver, dependiendo de cuando se realice el referéndum revocatorio, o tenemos nuevas elecciones, o queda el vicepresidente, y eso no es una cuestión menor para el gobierno de Maduro. Es decir, el gobierno de Maduro puede ser que al final existe el referéndum revocatorio, pero ese referéndum Maduro ya dijo que lo ve en el 2017,
que es casi como decir, bueno, me echarán a mí, pero quedará. Pero seguiré gobernando. Pero seguirá gobernando el vicepresidente. Yo no creo que Maduro tenga muchas expectativas de seguir gobernando dentro de su movimiento, porque creo que no es una persona que ya tenga tanta fuerza incluso dentro de su movimiento. El movimiento se está sosteniendo porque hay que sostenerlo, no para sostener a Maduro. Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa comercial. Cada vez que Maduro dice lacayo del imperio, yo me imagino a Darth Vader ahí, en Star Wars. 3:34. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Matiz. Vamos a hacer solo una pausa comercial hoy, porque don Carlos, que ya había escogido la canción un día de estos, va a tener que escoger otra canción. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Nos quedan 10 minutos de programa en ¿cómo se llama? En fútbol, en tiempo efectivo. En tiempo efectivo nos quedan 10 minutos de programa. Ok, lo que estábamos conversando, pero ahora incluyendo, don Carlos, de la negociación Venezuela-Estados Unidos. Y hemos dejado por fuera además la presión de los expresidentes liderados por Zapatero. Sí, tal vez cerrar un poquito este asunto de la carta, que lo que tendría que resolver el Consejo Permanente es la convocatoria a una asamblea extraordinaria, y que en esa asamblea extraordinaria habría donde se tomarían las medidas contra Venezuela. Entonces eso abre un escenario. Vamos a ver qué ocurre. Esto es un juego de llamadas, ¿verdad? En el cual el ejercicio de la diplomacia a todo nivel se saca, favores que se hicieron se sacan, situaciones personales se sacan. Es que a veces la gente piensa que los estados no están compuestos por personas. El hecho de usted ser un embajador con algún prestigio y que pueda conocer a otro y que le pueda hablar más de cerca, sí, eso cambia a veces situaciones. No tanto, hay situaciones más estructurales, pero la diplomacia es el ejercicio, digamos, de las pequeñas cosas que intentan matizar elementos más estructurales. Sí, la diplomacia es fascinante. Sí, es un ejercicio muy interesante. Dicen que es la política jugada por técnicos. Sí. La política, el diplomático es un político, pero es un político más técnico. Sí, más técnico, pero además acostumbrado a morderse la lengua. Completamente, a morderse la lengua y a pensar 3, 4, 5, 6 veces las consecuencias de tomar una decisión. Sí. Y el diplomático generalmente también es el que salva las tortas de los presidentes. Sí, es probable. Porque el presidente a veces no se muerde la lengua. Pero eso digamos que es aceptable, pero que el canciller o un embajador no se muerda la lengua no es tan aceptable. Maduro, por ejemplo. Sí. Maduro no se muerde la lengua, la tiene en automático. Recordemos que durante el gobierno de Chávez Maduro era el canciller y era bastante más moderado de lo que es ahora. ¿Y antes? Antes estaba en el partido y antes era chofer de bus, creo. Era chofer de microbús. ¿Quién sabe si a los pasajeros los molestaba también su diarrea verbal? No, pero la evolución del discurso de Maduro es interesante, Randall, porque Maduro como canciller de Venezuela tenía una función. Chávez hacía la parte dura, Maduro venía y suavizaba, pero la situación una vez en el gobierno, la presión interna, la presión también desde adentro del movimiento chavista lo obliga a endurecer su discurso para poder sostenerse. Sí. Porque si Maduro hubiera mantenido su discurso, digamos, moderado, muy posiblemente desde adentro se lo hubieran traído abajo. Sí. Entonces, son circunstancias, ¿verdad? Ojo que dije diarrea verbal en el caso de Nicolás Maduro, no le estoy faltando el respeto. Diarrea verbal es un término para decir que uno no se aguanta nada y dice prácticamente todo lo que piensa. La negociación con Estados Unidos, don Carlos. Bueno, eso es algo que estamos viendo y que no se puede desligar de este contexto en el cual América Latina durante los últimos 20 años se ha abierto, 20, 30 años, se ha abierto a nuevos socios, Rusia, China, y a los Estados Unidos no le ha quedado más que replantearse su agenda con América Latina
que empezó en el caso del gobierno de Obama con la apertura de una línea de cooperación muy fuerte hacia Centroamérica, siguió con un replanteamiento de las relaciones con Cuba. Con México siempre es una relación constante en términos de apertura, pero hubo una apertura también en términos de migración hacia México, la reforma migratoria. Y ahora lo que le queda a los Estados Unidos, digamos, para reparar sus relaciones averiadas con países de América Latina es Venezuela. Lo hace en un momento en que definitivamente a Venezuela no le queda más que entrar en un proceso de diálogo con los Estados Unidos. Su aliado más fuerte, Cuba, ya entró en ese proceso de diálogo. El gobierno internamente está muy débil, tan débil, un dato que demuestra la situación venezolana. En abril, el gobierno de Venezuela llegó y dijo, bueno, los funcionarios públicos trabajarán solo 2 días a la semana durante 2 semanas para ahorrar energía, porque había una factura eléctrica que era impagable y había un desabasto eléctrico. Eso te demuestra la debilidad del gobierno. Según una ONG venezolana, se han producido en el transcurso de este año alrededor de 1.300 manifestaciones en todo el país. Nosotros solo vemos lo que se produce en Caracas y en alguna ciudad importante, y 170 saqueos a lo largo de todo el país. Impresionante. Es una situación que es inmanejable para el gobierno. Entonces, están comprando aire, y parte de comprar aire es entrar a dialogar con los Estados Unidos. Es temprano para vaticinar por dónde va esa negociación. Está claro que los Estados Unidos, incluso durante la época de Chávez, tenían intereses petroleros muy fuertes en Venezuela, porque Chávez hizo concesiones que ningún gobierno había hecho anteriormente, que es el Triángulo del Orinoco, que es de lo más fuerte que hay en reservas petroleras, y Chávez entró en negociaciones con empresas estadounidenses. Por eso los Estados Unidos, aunque molestaban a Chávez, nunca llegaron a tomar un riesgo tan serio como votar a Chávez, porque económicamente el petróleo, la llave del petróleo nunca se cerró. Entonces los Estados Unidos, aunque adversaban a Chávez, no llegaron a tanto a ir más allá de eso, ¿verdad? De intentar votarlo directamente. Sí, posiblemente hubo mucho apoyo, o hay mucho apoyo a la Mesa de la Unidad Democrática, y hay dinero ahí metido, pero no tanto como el chavismo lo quiere hacer ver, ¿verdad? Porque si los Estados Unidos hubieran querido tomar acciones más fuertes, la hubieran tomado, pero había toda una contención, que eran los negocios petroleros. Claro, pero además hay un detalle. Si viene el referendo revocatorio este año, ¿verdad? Estamos planteados ante una mesa de unidad democrática que efectivamente domina la Asamblea Nacional, pero que don Carlos, yo le pondría mesa democrática, porque la unidad a veces no se la veo por ningún lado. Por ningún lado. En el primer programa de este año lo discutíamos, que la mesa es lo más desunido que hay, y lo único que los une es las ganas de sacar al gobierno de Maduro, pero que si esa lucha se hace muy extensa, esas diferencias se van a hacer muy evidentes. Y cuando lleguen al gobierno van a tener que enfrentar 2 cosas. Primero, que las estructuras del gobierno van a seguir con maduristas, con chavistas adentro durante mucho tiempo, y ponerse de acuerdo ellos qué van a hacer, porque usted ahí tiene socialdemócratas que son muy claros, del antiguo Partido de Acción Democrática, y tiene también gente de derecha muy dura que quieren una liberalización absoluta. Entonces el gobierno, al llegar a gobernar, eso puede ser bastante complicado y desastroso. Claro, porque aquí si se adelantan las elecciones, ¿quién será el candidato? ¿Sí? ¿Será Capriles? ¿Será se me fue el nombre del líder detenido, Leopoldo López? Leopoldo López. Que representan 2 líneas completamente opuestas. Capriles es más negociador, pero la situación lo ha obligado a endurecer El problema cuando estás ante una situación de polarización es que hasta los moderados tienen que endurecer sus posiciones para ser potables ante la polarización y mantener grupo, porque
a como está Venezuela, si vos sos moderado, sos de la otra parte. Sí. Entonces no queda más que endurecer el discurso para mantenerse vigente políticamente. Entonces la situación no es nada agradable. Si sos moderado, sos chavista. Si sos moderado o no sos de ningún lado, entonces no tenés apoyos. Sí. Es una situación, siempre en este tipo de fenómenos sociales, eso se va a dar y es muy peligroso para buscar las salidas a un conflicto que esperamos que no escale. Y no hemos tocado otro actor, que es el ejército. ¿Qué posición va a tomar el ejército? Porque el ejército, ante las elecciones que pierde Maduro para la Asamblea Nacional, mantuvo una posición: las elecciones se respetan y yo no me meto. Vean ustedes a ver cómo resuelven. ¿Por qué? Porque el ejército también está dividido. Entonces la élite del ejército lo que menos quiere es que el ejército se divida, porque si el ejército se divide, ¿quién va a poner orden en una posible situación de que haya que poner orden? Claro, pero después de la elección de la Asamblea Nacional, Maduro anuncia un montón de becas y un montón de beneficios para los militares. Completamente. Sí. No, Carlos, muchas gracias por estar aquí. siempre... No nos alcanza el tiempo en una hora, qué problema. Vamos a tener que volver bueno, sí, la otra semana volvemos a la 1:30, pero qué problema de una hora. A veces es un problema el tiempo. Cuénteme con cuál canción nos vamos a despedir hoy. Hoy nos despedimos con una de mis canciones favoritas, con dos de mis cantantes favoritos, Sabina y Serrat, y la canción se llama Píldoras para no llorar, Píldoras para no sufrir. Para no soñar. Para no soñar, perdón. No importa, a veces uno sufre y llora en los sueños, no importa. Pastillas para no soñar, de Sabina y de Serrat. Déjeme darle la mano porque es una escogencia extraordinaria. Muchas gracias. Yo a los dos sí, es la versión en vivo de Serrat y Sabina. Yo a los dos les he escrito, a Serrat y a Sabina, para saber dónde venden esas benditas pastillas para no soñar. No me han dicho aún. No me han dicho aún dónde venden esas píldoras, pero no importa. Gracias, don Carlos. Serrat y Sabina, pastillas para no soñar. Feliz tarde.